Amados, decía, hemos dado lectura a la palabra del Señor en 1 Tesalonicenses capítulo 4. Y yo he sentido, hermanos, en mi espíritu de compartir esta palabra, hablando con el Señor hoy. El Señor ponía esta palabra en mi corazón para poder compartir, ¿no es cierto?, para poner el broche de oro a estas dos noches especiales. No porque hable yo, no porque predique yo, el Señor me libre y me guarde, sino porque hemos dado lectura a la palabra del Señor. Y la palabra del Señor, hermanos amados, que hemos dado lectura, nos habla sobre la venida de nuestro Señor. ¿Cuánto esperan su venida? Bueno, esta palabra se ha predicado por cientos de años, miles diría yo. Amén, porque ya hace 2000 años que vino el Señor y a partir de ahí arrancó lo que se conoce como la Iglesia Apostólica, dado que los que fueron discípulos del Señor, los que aprendieron al lado del Señor, luego fueron enviados, porque la palabra apóstol significa eso, enviados de Dios. Ellos fueron enviados, el Señor les dijo, id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Amén. Todos saben que dentro de los 12 que estuvieron con Jesús, había uno, ¿no es cierto?, que tristemente se perdió, un tal Judas. Amén. Que entregó al Señor. Y entonces los discípulos del Señor dijeron, bueno, pero nosotros arrancamos siendo 12. Entonces tendríamos que echar suerte sobre los que están presentes y ver sobre quién cae la suerte, y así de esa manera entonces ocupar el lugar de Judas. Bueno, hicieron suerte y cayó la suerte sobre un tal Matías, que es la única vez que se lo nombra en la Biblia. Después no se conoce nada más. Pero ¿qué pasó, hermanos amados? Dios desde los cielos es el que dirige su obra. Él es el que levanta a los hombres a través de la persona del Espíritu Santo. Y entonces la iglesia empezó a avanzar, la iglesia empezó a predicar, pero así como empezó a predicar, también empezó la oposición. Gente, ¿no es cierto?, que se oponía al mensaje de salvación. Obviamente, imagínense que la mayoría de esa gente era judía. Y entonces ellos predicaban que Jesús era el Mesías, el enviado de Dios, el que dejó su trono de gloria y vino, se hizo hombre, ¿no es cierto?, como nosotros, para traer estas buenas nuevas de salvación. Y entonces encontramos en el libro de los Hechos, todo esto que yo le estoy diciendo está ahí en el libro de los Hechos, encontramos que la iglesia empieza a crecer porque en el primer discurso que entrega Pedro después de recibir el Espíritu Santo, 3000 almas se entregan al Señor. En su segundo discurso, 5000 almas se entregan al Señor. La iglesia empieza a crecer tremendamente. Y entonces empiezan a ocupar o tratan de, con la ayuda de Dios, de levantar hombres que estén en condiciones, ¿no es cierto?, para poder colaborar con la obra. Y uno de ellos fue llamado Esteban, se llamaba Esteban, ¿no es cierto?, un joven que era lleno del Espíritu Santo y el cual dice que Dios estaba con él. Y Dios lo usaba no solamente para orar por los enfermos, y los enfermos eran sanos, sino que también, como dice la Escritura, estaba dispuesto para toda buena obra, ¿no es cierto? Y entonces, como los griegos se quejaban de que descuidaban a sus viudas, entonces Esteban a servir los platos. Amén. Gloria a Dios. Pero ¿qué pasó? Todo esto que yo le estoy contando es para llegar a que la iglesia empieza a sufrir persecución. Y había un hombre llamado Saulo, que era el perseguidor de los perseguidores. Y no es casualidad que él persiguiera a la iglesia de Cristo. Este hombre, dice la palabra del Señor, que fue
aprendido o él estudió, ¿no es cierto?, a los pies de un tal Gamaliel, que era un hombre, digamos, un doctor en lo que hoy conocemos como la Torá, el Antiguo Testamento. Y obviamente ese hombre le transmitió a Saulo el celo por Dios. Y Saulo empieza a perseguir a los cristianos. Y él está presente ahí cuando a Esteban lo agarran, ¿no es cierto?, y con falsos testigos lo acusan y lo llevan a la muerte. De tal manera que Esteban fue el primer, ¿no es cierto?, varón que entrega su vida por causa del Evangelio, el primer mártir. Muere apedreadas, y el que estaba ahí con las ropas de Esteban era Saulo. Y la reputación de Saulo empieza a crecer de tal manera que todo el mundo sabe que ahora este tiene carta para ir a Damasco a buscar a más cristianos y hacer lo mismo que hicieron con Esteban. Pero camino a Damasco, dice la palabra del Señor, él de pronto ve una luz que resplandece más que la luz del sol. Y ese era Cristo. Cuando él mira esa luz se queda ciego. Y él escucha una voz que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Dura cosa te dar cosas contra el aguijón. Y él dice: Señor, ¿qué quieres? ¿Qué quieres que yo haga? Y el Señor le dice: ve y pregona mi palabra. Así es, Señor. Allí Saulo tiene una conversión. Porque este Cristo maravilloso que escuchábamos recién, hermanos amados, no solamente viene a los que están, como nos hablaba el Señor anoche, a los endemoniados, porque no solamente viene a ellos, sino también viene a aquellos que no le han conocido. Y que no es que Saulo no amaba a Dios, él tenía un celo por Dios. Lo que él no lograba entender es que Dios había enviado a su Hijo Cristo, que la promesa del enviado de Dios ya había acontecido, que el que profetizó Isaías que nacería, ¿no es cierto?, allí en Belén, en esa ciudad tan pequeña, nació y habitó entre nosotros y estuvo entre nosotros y mostró su poder, mostró su amor, mostró su gloria. Y mostró su amor de tal manera, ¿no es cierto?, que estuvo dispuesto a dar su propia vida en rescate de nosotros. Y era necesario que Saulo conociera el amor de Dios, conociera al Mesías, conociera al enviado de Dios. Y ahora él tuvo un encuentro personal con Jesús, como lo tuvo mi hermana, ese encuentro personal con Cristo. Él diciéndole: yo te amo, di mi vida por ti. Bendito sea su nombre. Así es, Señor. Y entonces empieza a correr la fama. Este Saulo, ahora Dios le cambia su nombre y lo llama Pablo, ¿no es cierto? Y entonces ahora este es el apóstol del Señor que Dios escoge para predicar a los gentiles, para que el Evangelio llegue ya no solamente a los judíos, sino también a los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Nosotros, los que no venimos, ¿no es cierto?, que no nacimos de las raíces hebreas, que no somos de pronto el Israel natural, sino que por misericordia de Dios ahora pasamos a ser el Israel espiritual. Bendito sea su nombre. Y bueno, este Pablo, ¿no es cierto?, para la gloria del Señor, empezó a predicar el Evangelio. Y Dios respaldándolo de una manera tremenda. 3 viajes misioneros para la gloria del Señor. Constituía iglesia, se quedaba ahí. La gloria sea al Señor. Y si usted lee el libro de los Hechos, va a ver que siempre el Espíritu de Dios era el que lo guiaba a todos lados donde él iba.
muchas veces él pensaba, voy a ir a tal lado, voy a abrir iglesia, y el Espíritu de Dios decía, no, te vas a ir por acá. Y cuando ya estaba en el ocaso de su carrera, ¿no es cierto?, el Señor le dice, bueno, vas a ir a Roma y allí vas a comparecer delante del César. Es necesario. Bueno, este Pablo escribió esta carta que hemos dado lectura. Y fíjese, hermanos amados, que cuando usted lee el libro de Pedro, también Pedro predica sobre el arrebatamiento de la iglesia. Y Pedro es el apóstol, podemos decir, junto con Santiago y el resto de los apóstoles enviados al pueblo judío, aunque también anduvo con Pablo alguna vez. Pero en especial Pablo, ¿no es cierto?, aprendió, recibió, dice la palabra del Señor, que él dejó todo su conocimiento que él tenía, lo tuvo por basura. No es que sea malo aprender de la palabra, sino que él dijo, bueno, esto a lo mejor que me enseñó Gamaliel no me va a ser útil, entonces prefiero dejarlo acá a fin de poder recibir de parte del Espíritu Santo de Dios, de parte de nuestro Señor, toda la enseñanza ahora de lo que hoy conocemos el Nuevo Testamento, la gracia de Dios. Porque ellos fueron instruidos en la ley, pero nosotros estamos bajo otro pacto. Estamos bajo el pacto de la gracia. Bendito sea el nombre del Señor. Y entonces una de las enseñanzas que Pablo daba era sobre el arrebatamiento de la iglesia. Que eso hoy se está dejando de predicar, hermanos. En muchas iglesias ya no se está hablando sobre el arrebatamiento de la iglesia. Pero tiene una razón, tiene un fundamento. ¿Por qué ya no se predica el arrebatamiento? Porque la palabra del Señor nos enseña, ¿no es cierto?, por medio de ella, que si nosotros no estamos apercibidos, si no estamos como las prudentes, con nuestras lámparas encendidas, con aceite, bueno, tristemente nos vamos a quedar. El amado va a venir y las insensatas van a empezar a correr por todos lados. Dame del aceite, préstame de tu unción. Y la unción no se presta. Por eso es que es tan importante que las prudentes estén todo el tiempo velando. La iglesia del Señor tiene que estar velando. Y entonces el apóstol Pablo, hermanos amados, le dice a la iglesia de Tesalonicense: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no pereceremos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Le decía yo que hoy ya no se predica el arrebatamiento de la iglesia, porque hoy son muy pocas las iglesias que practican la santidad. Cuando nosotros vamos al libro de Apocalipsis, en su capítulo 19, en su capítulo 19, versículo 6, dice: y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios
Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Fíjese que encontramos en la palabra del Señor que la esposa, que es la iglesia, diga: yo soy la esposa, se preparó como la novia que se prepara para su boda. ¿Y de qué manera se preparó? Se vistió de blanco, dice, de lino fino blanco, resplandeciente. Una novia hermosa. Bendito sea el Señor. Pero ¿qué simboliza el lino fino blanco resplandeciente? Las acciones justas de los santos. Las obras. Porque, hermanos, si bien estamos bajo un nuevo pacto, si bien estamos bajo el pacto de la gracia, que gracia significa regalo de Dios, favor inmerecido, es el perdón de Dios que usted no tiene que comprar, no tiene que pagar, no tiene que hacer nada, simplemente abrir su corazón y recibir a Jesucristo como su Salvador. Nada más que eso. Rendir su corazón, como hizo la hermana. Contaba ella que, mire, sin conocer la palabra, se arrodilló en su cama y ahí le pidió perdón al Señor por todos sus pecados. Y automáticamente el Señor perdona. Ahora bien, la palabra del Señor dice, bueno, la salvación es por gracia, pero dice, la fe sin obra es muerte. Y entonces necesitamos tener buenas obras, porque el cristiano se lo conoce como al árbol. Al árbol se lo conoce por sus frutos. Al cristiano se lo conocen por sus obras. Cuando el cristiano, ¿no es cierto?, dice yo soy cristiano, podrá usar camisita, corbatita, todo, la Biblia bajo el brazo. Yo conocí allá en Don Bosco III un varón que salía con una Biblia así de grande. Iba a la iglesia. Y un día estábamos en la casa de mi suegra y lo vemos pasar al fulano agarrado de la mano con otra mujer que no era su esposa. Iban los dos para la iglesia. Y preguntamos nosotros a mi suegra, le dijimos, ¿y este hombre vive acá? Sí, dice, vive acá, pero no está nunca porque trabaja el hombre. Mentira, si era vecino nuestro, vivía 3 casas más allá. Tenía esposa, todo. Y usted lo veía y claro, parecía tremendo, ¿no es cierto?, cristiano. Pero sus obras, hermanos, marcaban que era un anatema. El Señor reprenda al diablo, hermanos. Capaz que hasta lo tenían de anciano en la iglesia. Ayúdenos el Señor, no lo sé. Estoy presumiendo. Al cristiano se lo conoce por sus frutos, por sus obras, porque eso hace que se prepare como esa novia que está ataviada esperando, ¿no es cierto?, como veíamos hace unos domingos atrás, cuando veíamos la parábola, ¿no es cierto?, de las 10 vírgenes. ¿Por qué el Señor usó ese ejemplo? Porque en aquellos tiempos en Israel se usaba como tradición, ¿no es cierto?, que el varón venía a pedir la novia, se iba y la novia tenía que estar preparada para cuando el amado volviera. No sabía, no había fecha, no es que decía, bueno, ahora el 20 de mayo vengo y me caso, no. De pronto, de la noche a la mañana llegaba y había que estar preparada, la novia tenía que estar preparada. Y cuando llegaba ahí nomás se armaba la fiesta y estaban de casorio. Jesús usa esa parábola
para hacerle ver que la iglesia, que somos nosotros, tenemos que estar velando, tenemos que estar preparados. El amado dijo que iba a venir a buscar a su amada. ¿Cuándo? No lo sabemos, pero sabemos que va a venir, hermanos. Y cuando Él venga, va a haber fiesta en los cielos. Porque acá dice la palabra del Señor: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. ¿Cuántos están preparados para las bodas del Cordero? Ayúdenos el Señor. Por eso, hermanos, dice: y a ella se le ha concedido. A nosotros se nos concedió, porque no merecíamos nosotros, pero se nos concedió por gracia, se nos dio un regalo. Él nos lavó, nos limpió, nos redimió con su preciosa sangre. Y que ahora nosotros, por misericordia de Dios, podamos ser salvos, no significa que ahora podemos pecar deliberadamente. No significa que ahora nosotros podemos hacer lo que se nos ocurre. Al contrario, hermanos, porque cuando usted lee en el libro de Hebreos, allí habla el Señor de los que pecan deliberadamente. Dice: horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Si imagínese que con la ley de Moisés, con 2 o 3 testigos, el que caía en falta de la ley moría irreprensiblemente, ¿cuánto más cree usted que Dios hará con aquel, ¿no es cierto?, que pisotea la sangre del Señor, que pisotea el sacrificio del Señor, que tiene por inmunda la sangre de Cristo? ¿Y quiénes son aquellos? Dice usted. Bueno, los que pecan deliberadamente, los que no tienen temor a Dios, los que no tienen respeto a Dios, los que no se someten a la palabra de Dios. Ayúdenos el Señor. Porque, hermanos amados, hoy ya no se le da valor a lo que Cristo hizo. Decía nuestra hermana, ¿no es cierto?, tenemos que meditar de dónde Dios nos sacó, lo que Dios hizo con nosotros. No nos podemos olvidar tan fácilmente. Ayúdenos el Señor, hermanos. Y por eso el apóstol Pablo le dice a la iglesia allí en Tesalónica: hermanos, no quiero que ignoren no ignoren esto, ¿no es cierto?, este misterio. Porque, hermanos amados, hasta que venga el Señor por su pueblo, muchos vamos a ir dejando este escenario de la tierra. La palabra del Señor dice que fuimos tomados del polvo y al polvo vamos a volver. Ayúdenos el Señor. Pero es necesario que cuando eso suceda, nosotros estemos preparados para poder irnos con el Señor. Hay una alabanza que dice: cuando el ángel, y no el hermano Ángel, cuando el ángel del Señor pase lista. Había cierto varón en nuestra iglesia, lo conocí yo a través de la radio. Un día me llamaron y me dijeron si podía ir a ver a un varón, ¿no es cierto?, que odiaba a los pastores. Los odiaba. No quería saber nada con los pastores. Bueno, un desafío. Fui, y para la gloria del Señor, Dios me dio, ¿no es cierto?, gracia para poder hallar buena opinión ante los ojos de este varón. La gloria al Señor. Y empecé a hacerle culto hogar porque él tenía cáncer. Empecé a hacerle culto hogar todos los días miércoles. Toda la semana, los miércoles, yo iba a hacer culto al hogar del hermano Carlitos. La gloria para el Señor. Algunos hermanos me acompañaban, a veces íbamos con el coro a cantar y a alabar a Dios allí, hasta que un día Carlitos me dijo: quiero ir a la iglesia. Ella usaba su mochila para poder respirar, y así todo igual le costaba,
pero él dijo, bueno, voy a tener mi mochila cargada para poder ir a la iglesia porque yo quiero ir a la iglesia a darle gracias al Señor. Gloria a Dios. Hay cuantos hermanos que no usan mochila y no tienen esa necesidad de venir a la casa del Señor a darle gracias a Dios por el aire que respiran. El Señor nos ayude. Y llegamos con Carlito. Ese día estaba coordinando su hija. En eso estoy predicando la palabra del Señor, termino de predicar y veo que Carlitos, que estaba sentado allá en el fondo, pasa para adelante con sus dos nietas, una en cada lado porque él le costaba caminar, pasó adelante al altar y levantó sus manos y miraba para el cielo y sonreía. Su hija que estaba aquí, obviamente ahí estábamos orando, su hija que estaba acá, me dice, pastor, ¿por qué ese ángel está parado delante de mi papá y tiene un libro? Bendito sea Rey de la Gloria. Le digo, porque el ángel del Señor está pasando lista. Alabado sea Dios. Cuando el ángel pase lista, al llamar mi nombre yo responderé. Porque el Hijo de Dios no le tiene miedo a la muerte cuando tiene a Cristo en su corazón. Porque la muerte ya no tiene potestad sobre nosotros. Ahora está la vida sobre nosotros. El dador de la vida es el que tiene dominio, control de nuestras vidas. Alabado sea Dios. Hay poder en ti, Jesús. Y el Señor pasó lista por Carlito. Gloria a Dios. Los médicos vaticinaban y decían, no van a querer estar ustedes acá porque va a ser terriblemente feo, porque él tenía cáncer a sus pulmones y una persona que tiene ese cáncer es horrible. Y le decían los médicos, ¿sabe qué? Vino el Señor y durmió. Por eso la palabra del Señor dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Están durmiendo. Se fueron creyendo. Se fueron creyendo que el amado iba a venir y va a venir. Se prepararon. Limpiaron sus vestiduras. No se dejaron manchar por el pecado. Porque la novia, cuando se le mancha su vestido, queda feo. Alabado sea Dios. Y cuando estábamos en su funeral, la iglesia, toda la iglesia cantando, alabando a Dios, bendito sea el nombre del Señor. Y empezaron a venir los vecinos y empezaron a pasar jóvenes, hombres grandes, y decían, Carlito fue un gran hombre. Nosotros no teníamos para comer, él era panadero, por eso le agarró el cáncer en los pulmones. Y decía, pero nosotros íbamos, le decíamos, Carlito, no tenemos para comer. Hijo, llévese pancito, lo que necesite, lléveselo. Bendito sea el nombre del Señor. Nunca le mezquinó nada a nadie. No conocía a Dios. ¿Y sabe por qué él después me confesó a mí? ¿Sabe por qué yo odio a los pastores? Me decía él, porque he conocido unos cuantos, unos tremendos sinvergüenzas, hombres que, dice, daban ganas de, no sé, hacer cualquier cosa con ellos. Bendito sea el nombre del Señor. Pero no sé, hay algo especial en usted, me decía así él. Bendito sea el nombre del Señor del primer día. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Porque no es uno, hermano, es el Señor en nosotros. Bendito sea el Señor. Y era maravilloso, ¿no es cierto?, ver cómo Dios le regaló una hermosa partida a nuestro hermano. La gloria sea para el Señor. Hermanos amados, el apóstol Pablo dice, hermanos, no quiero que se entristezcan como los que no tienen esperanza. Y si hay tristeza cuando se va un ser querido, hermanos, ese es el enemigo.
Ese es Satanás, el diablo. Que el Señor lo reprenda en esta hora. Mire, cuando falleció mi abuelita, mi mamá no podía mirar su foto. La veía y lloraba, y lloraba, y lloraba. Yo era nuevito en el Evangelio y llego a la casa de mi papá y veo que mi mamá está llorando. Le digo, ¿pero qué le pasa a mamá? Oh, dice, es que extraña a tu abuela. Pero yo ya le dije, ya está, la abuelita ya estaba, bueno, vio uno cuando ve las cosas naturalmente. Estaba enferma, necesitaba descansar, etcétera, etcétera. Yo le digo, la mamá está atormentada. Porque ella es una sierva de Dios y el Espíritu Santo de Dios es consolador divino. Ella no puede estar así. No puede estar triste un corazón que alaba a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Hay que saber identificar, hermanos. Yo era nuevito, pero yo sabía que eso no era de Dios. Porque los hijos de Dios no pueden entristecerse como los que no tienen esperanza. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces mi papá dijo, bueno, ore. Gloria a Dios. Y yo no sabía ni orar, hermanos, pero ahí lo único que le decía, Señor, ten misericordia de mi madre, liberta, Señor, rompe estos yugos satánicos. La gloria sea el Señor, hermanos. Bueno, después mi viejita tenía su foto ahí, la miraba su mamá, ¿no es cierto? Porque, hermanos amados, nosotros sabemos que los que se fueron con Cristo, sabemos que están en un mejor lugar. Son parte de la iglesia triunfante. Bendito sea el nombre del Señor. No puede estar triste, hermano, un corazón que alaba a Dios. Anoche el Señor nos decía que Él es el Paracleto, el Espíritu Santo es el Paracleto de Dios. Él ocupa el lugar vacío ese que está. Pero yo ahora extraño a mi mamá. Bueno, metete en la presencia de Dios. Decirle al Espíritu Santo de Dios que ocupe ese lugar y Él lo va a hacer. Bendito sea el nombre del Señor. Pasa que nosotros, hermanos, no echamos mano de todos los beneficios que tiene el Evangelio. Ayúdenos el Señor. Porque dice el apóstol, si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Así, de la misma manera. Ahora lo veo a mi hermano Jorgito allá. Tuvimos una hermosa experiencia con él también. Su abuela, nadie la quería. Nadie. Sus hijos pasaban por la vereda de su casa y no pasaban a verla. La abandonaron, ¿no es cierto, hermano Jorge? No estoy hablando. El único que se hizo cargo de su abuelita fue él. La hermana Romina, que no está presente hoy. Fueron los únicos que se hicieron cargo de la abuela. Pero ya estaba en el ocaso, ya en el final de su vida, y la abuela se empieza a enterar que el hermano Jorge se había entregado al Señor. Y Jorgito le empieza a hablar de Dios, la hermana Romina le empieza a hablar de Dios. Y un día me llama el hermano Jorge y me dice, mi abuela quiere que hagamos una oración en su casa. Gloria a Dios. Amén, le dije yo. Fuimos a hacer la oración. Estaba la mamá de mi hermano Jorge, su hermana, ¿no es cierto? Que también ellas colaboraban con el cuidado. Y esa noche la abuela, hermano, recibió a Cristo como su Salvador. Esa noche la abuela confesó que era una mujer mala. Declaró ahí delante de todos que era una mujer que nunca había podido expresar amor y todo lo que le reclamaba a su familia. Esa noche la miró a la mamá de mi hermano Jorge y le dijo, Raquelita, te pido perdón, hija. ¿Sabes que la mamá de Jorgito creía que su mamá la odiaba por todo lo que había pasado con ella? Y esa noche la anciana le pidió perdón. Lloraban, se abrazaban, hermanos. La gloria sea para el Señor. Al poquito tiempo la abuelita cayó internada, no sé si pasaron 2 semanas, cayó internada y mandó a llamar a todos sus hijos. Y a todos los hijos le pidió perdón.
Los nietos empezaron a desfilar y ahí la abuelita pidiéndole perdón a todos. ¿Vio cómo hace el Señor? Al más vil pecador, ahí el Señor lo perdona, lo cambia, lo transforma. Bendito sea el nombre del Señor. Y el corazón duro se ablanda. Alabado sea Dios. Miren cómo es el Señor, hermanos, que al final de su carrera ya pudo conocer a Cristo y se fue con el Señor. La gloria sea el Señor. Es grande y poderoso el Señor. ¿Y cuántos hay, hermanos? ¿Cuántos hay que están años y años y años dentro de la casa del Señor y se pierden? Porque pierden el temor a Dios, porque ya no quieren guardar la santidad. Y usted dice, pero es injusto, yo hice tantas cosas y está todo bárbaro. Yo oré por los enfermos, se sanaron, oré por los endemoniados, se libertaron, pero te descuidaste al final de tu carrera. Y el Señor dice, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ayúdenos el Señor. Y tú dices que eres rico y yo digo que eres un desventurado. Y por eso la palabra del Señor dice, pongan cuidado porque los postreros serán primeros y los primeros serán postreros. Ayúdenos el Señor. Por eso cada día nuestra oración tiene que ser delante del Señor. Señor, ayúdame a serte fiel hasta el final de mi carrera. Alabado sea Dios. Eso lo aprendimos nosotros de nuestra madre. Mi mamá hasta el final de su carrera, hasta que ella tuvo lucidez, oraba y pedía a Dios misericordia. Y sentía la presencia de Dios. Y el Señor venía y se llevaba sus dolores. Alabado sea Dios. Por eso el Señor nos ayuda, hermanos, para poder estar preparados para la venida del Señor. Si es que viniera el Señor, dice Pablo, hoy entonces los que se fueron con Él van a ser primeramente levantados. Los muertos en Cristo, los que durmieron en Él, serán levantados primeramente. Hermano, esto no crea que el arrebatamiento de la iglesia, no piense usted que va a ser algo de un día. No. Va a ser como un relámpago. Cristo viene en las nubes, lanza la voz y dice la palabra del Señor que con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Se escuchará su voz como un trompetazo en todo el mundo. Y los que murieron en Cristo serán arrebatados al cielo. Así es, Señor. Y luego dice la palabra del Señor, nosotros los que vivimos, y en este momento aconteciera eso, los que hayamos quedado, dice, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. De este cuerpo corruptible que le duele esto, que le duele aquello, que se enferma, a un cuerpo incorruptible de gloria. Ya no habrá más enfermedad, ya no habrá más dolores. Ya no va a doler más el ciático, ya no va, la presión no va a estar más por la nube ni por el suelo. Alabado sea el Señor, ya no nos vamos a tener que pinchar ni tomar ninguna pastilla, nada de eso. Alabado sea Dios. Y el mundo va a ver. Van a quedar las ropas viejas acá. Porque ¿para qué nos vamos a llevar estas ropas? Si hay ropas blancas de lino fino, hermanos, esperándonos. Si hay un traje especial para nosotros, alabado sea Dios. Bendito sea el nombre del Señor, hermanos. Y por eso el apóstol dice que nosotros tenemos que alentarnos, hermanos,
alentarnos, hermanos amados, porque eso va a ser algo glorioso, algo maravilloso. Miren, Apocalipsis 21. Tu sangre tiene poder de la gloria. Apocalipsis 21 dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Porque de esto que usted ve no va a quedar ni seña. Así que no se aferre tanto a lo terrenal. Haga tesoro en el cielo, dice la palabra del Señor. Allí el ladrón no entra, y cuando habla de ladrón está hablando del diablo. Porque el diablo viene acá y te roba el gozo, te roba la bendición. El Señor lo reprenda. Te gozás en la casa del Señor y después te salís de acá y salís todo triste. El Señor reprenda al diablo en esta hora. Pero cuando nosotros hacemos tesoro en el cielo, allá no puede entrar. Ahí no hay entrada para él. Y dice: y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Escuche: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Mire qué beneficio, qué hermoso beneficio poder alabar a Dios. Qué hermoso beneficio poder dejar la sábana de lado, alabado sea Dios, y arrodillarnos y orar y postrarnos delante de la presencia del Señor. Buscar el rostro de Dios. Alabado sea el Señor. Pero no termina ahí, hermanos. Dice el versículo 8: pero los cobardes e incrédulos, los abominables, homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Ayúdenos el Señor. De eso quiere librarnos el Señor. De ese lago de azufre y fuego, hermanos. Por eso los cobardes no tienen entrada al reino de los cielos. Los incrédulos no tienen. ¿Quiénes son los cobardes? Los que no enfrentan, hermanos, al enemigo. Los que no enfrentan su peor enemigo, que ya no es el diablo, porque el diablo ya está vencido. El peor enemigo del hombre y de la mujer es su propia carne. Mírese al espejo y diga: ahí enfrente está mi peor enemigo. Porque la carne no se quiere someter a Dios. Y el peligro, hermanos, es que Dios nos da la misma potestad como le dio al hombre allí en el huerto del Edén. Nos da el libre albedrío para que nosotros podamos decidir qué camino queremos seguir. El camino ancho que conduce a la perdición, ese camino, ¿no es cierto?, donde hay lujurias, donde hay partidos de fútbol, donde está toda la idolatría allí, ¿no es cierto?, la música mundana, las novelas esas que te hacen estremecer el corazón y que te enseñan a fornicar y te enseñan, ¿no es cierto?, a engañar a tu esposo, a tu esposa. Ese camino ancho. O el camino angosto, que es como un sendero, un camino donde nada de eso hay,
donde encontramos pedregales, donde muchas veces tenemos que eludir esas piedras, esos obstáculos que se presentan, esas tentaciones que muchas veces aparecen y que usted sabe que sabiamente tiene que agarrar y decir, no, esto no es para mí. El Señor reprenda al diablo, porque ahí sí, es el diablo el que pone la tentación, pero es la carne la que decide tomar eso o no. Ayúdenos el Señor. Y en ese camino hay veces que tenemos altos y bajos. Hay veces que tocamos el cielo con las manos. Y hay otras veces que andamos arrastrados por el suelo. En ese camino. Pero si anduviéramos así, hace poco el Señor nos hablaba y nos decía que teníamos que ser como ¿quién? Como el águila. ¿Qué hace el águila? Se va a lo alto, allá, y se despelleja todo. Se saca todo el plumerío viejo. Rompe su pico contra la roca más grande que encuentra. Porque es una cuestión de vida o muerte. Si él no saca lo viejo, se muere. Ayúdenos el Señor. Y el cristiano tiene que hacer eso, tiene que sacar lo viejo. La vieja mujer, el viejo hombre, tiene que salir, lo tengo que sacar. Ya no tiene potestad sobre mí. Ahora soy un siervo de Dios. Ahora soy una sierva de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora tengo que andar como Dios me manda, alabando, glorificando su nombre. Es una cuestión de vida y muerte. Si el águila no hace eso, se muere. Si el cristiano no hace eso, se va a morir espiritualmente. Por eso el Señor dice claramente aquí: al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Gloria a Dios. El Señor le dijo a la mujer samaritana: si sigues bebiendo de esa agua, vas a volver a tener sed. Nunca había podido ser feliz la mujer. Lo intentó todo para ser feliz, no pudo. Todo lo que humanamente uno entiende que tiene que hacer para poder ser feliz. Pero el Señor le dijo: el diagnóstico es este: si bebes de esa agua, vas a volver a tener sed. Porque el agua que te da el mundo te da más sed. Ayúdenos el Señor. Pero también le dijo: pero el que bebe de mi agua no tendrá sed jamás. ¿Cuántos beben de esa agua en esta noche? Este mundo no tiene nada para darte. Cristo te rescató de este mundo porque el mundo no tiene nada para ti. Bien decía mi hermana: ¿para qué vamos a volver atrás, hermano? Si no somos como la mujer de Lot, nosotros no miramos atrás. Nosotros dejamos atrás todo lo vivido y caminamos hacia adelante, dice el apóstol, a fin de recibir lo que Dios tiene preparado para nosotros. Póngase de pie, iglesia amada. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántos están entendiendo este mensaje? El apóstol Pedro, no tengo ahora la cita, pero dice que hay muchos que tienen al Señor por tardanza. Oh, ¿sabes cuánto? Yo era pequeño cuando escuchaba que Cristo venía. Y hay muchos que dicen: bueno, pero hace años que yo estoy escuchando. Gigi Ávila predicó 50 años que Cristo venía. Él pensaba que iba a ver la venida del Señor de manera natural, estando vivo. No, se fue. Pero se fue creyendo. Bendito sea el Señor. Mis abuelos se fueron creyendo. Mi madre se fue creyendo la venida del Señor. Pero hay muchos que la tienen por tardanza, la venida del Señor. Y entonces, bueno, dejemos para mañana. Todavía soy joven. Ayúdenos el Señor. Y usted escucha gente, ¿no es cierto?, que de pronto dice: no, bueno, pero todavía no es mi tiempo. Y la palabra del Señor dice acerca de los tiempos y de las ocasiones: no tenéis necesidad, hermano, que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá
así como el ladrón en la noche. ¿Quién espera al ladrón? Nadie. De pronto apareció el ladrón y vos no estabas preparado. Ayúdenos el Señor. Qué triste va a ser ese día, cuando venga el Señor y muchos se queden en la gran tribulación, que empiecen a ser perseguidos, porque dice la palabra de Dios que cuando eso acontezca, entonces habrá un gran orden mundial. Allí la bestia, ¿no es cierto?, intentará sellar a todas las personas para que puedan comprar y vender solamente aquellos que tienen el sello de la bestia en su mano o en su frente, y el que no lo tenga no va a poder comer, no va a poder vender, y aparte de eso va a sufrir persecución. Todo eso está en la palabra del Señor. Y viene, dice la Escritura, 7 años a la tierra, donde 3 años y medio habrá grande bonanza, y la gente dirá, bueno, no pasó nada, al final se fueron los cristianos, los canutos, los cañahuecas, como nos dicen a nosotros, se fueron, los aleluya, y no pasó nada. Mirá, al final tenemos un buen gobierno, pero dice la palabra del Señor que se van a desatar los sellos. Porque Juan llora y dice, no hay nadie, todo esto está en el libro de Apocalipsis, no hay nadie que pueda abrir esos sellos. Él los ve y dice, no te equivoques, hay uno que puede hacerlo, y ese es nuestro Señor Jesucristo. Y entonces se empezarán a desatar los sellos y se van a empezar a volcar las copas de la ira, y vendrán 3 años y medio de gran tribulación sobre la tierra. Y aquellos que conocieron a Cristo y que no estuvieron preparados, van a tener una segunda oportunidad, pero van a tener que morir como mártir. Van a ser, hermanos, lamentablemente ultrajados. Dice que correrán a los montes para pedir socorro y no lo van a hallar. Y no solo los van a maltratar y los van a estrujar, sino que también le van a cortar su cabeza, porque van a tener que renunciar a Cristo, y a menos que no lo hagan, entonces le van a cortar la cabeza. ¿Por qué esperar eso, no es cierto? Cuando hoy el regalo de la salvación es un regalo precioso, que lo único que tenemos que hacer es cuidarlo, guardarlo en santidad, porque la palabra del Señor dice que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, ayúdenos el Señor. Por eso predicamos el arrebatamiento. Nosotros no predicamos la gran tribulación. Predicamos el arrebatamiento para que la iglesia se apercibe, para que la novia del Señor se aperciba, esté preparada, tenga buenas obras, se prepare, se consagre. Bendito sea el nombre del Señor. Y entonces así poder alcanzar esta bendición gloriosa que el Señor nos habla por medio de su palabra. Nosotros ya no somos hijos de la noche ni hijos de la tiniebla para no entender estos misterios. Somos hijos de la luz. Y dice la palabra del Señor, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrán sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, hace una recomendación, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Ya sea que usted esté bajo tierra o esté como en esta noche, podamos estar con Él un día por la eternidad en el reino de los cielos.
Bendito sea el nombre del Señor. Pero para eso, fíjese que el apóstol usa la palabra sobrio. Seamos sobrios. ¿Qué es lo contrario a sobrio? Embriaguez. ¿Qué hace una persona que está embriagada? ¿Tiene conocimiento? Pierde todos los sentidos. Pierde todos los conocimientos. Desconoce a este, desconoce al otro. Bueno, el apóstol usa la palabra sobrio para decir, no, ustedes no son como aquellos. La persona que está sobrio está en todos sus cabales. Entiende lo que Dios está hablando. Bendito sea el nombre del Señor. Y se prepara para ese día glorioso. Hermanos, vamos a pasar a orar un momento delante de la presencia del Señor. Amén. Los que quieren arreglar su cuenta con el Señor, los que entienden este mensaje y dicen, yo la verdad que no estoy haciendo todo lo que tengo que hacer para poder estar preparado para la venida del Señor. Estoy descuidando algo tan precioso, tan hermoso, que es la salvación, este don tan glorioso que Dios me da y me regala por medio de mi Señor Jesucristo. Bueno, hoy es noche de reconciliación con el Señor, hoy es noche de sinceramiento. Dice la palabra del Señor que el que confiesa su pecado hallará misericordia. Hermanos amados, hoy es noche, ¿no es cierto?, una noche especial que, mire, si hoy es la venida del Señor, qué lindo, nos vamos a casa. Nos vamos a casa, vamos a dejar esta tierra de tormento, de aflicción, de angustia, de dolor. Vamos a ir a un cielo nuevo, a una tierra nueva. Y dice el libro de Malaquías, y cuando llegue ese día, entonces veréis la diferencia entre el que hizo lo malo y el que hizo lo bueno. Entre el que buscó a Dios, entregó a Dios de todo corazón, y el que dijo, no es para mí. Ayúdenos el Señor, hermanos. Vamos a pasar un momento de oración delante de la presencia del Señor. Oramos delante de su presencia.